El día de ayer, como todos los martes, se jugaron los torneos de titulados en la plataforma chess.com y apenas en la primera partida del primer torneo del día, tuvimos una partida muy curiosa, pero a la vez muy espectacular, entre la joven maestra FIDE rusa de 13 años, Diana Preobrazhenskaya, contra el número uno del planeta, Magnus Carlsen. Y bueno, ustedes dirán, ¿qué fue lo que sucedió en esta partida? Resulta que apenas en los primeros movimientos Magnus hizo una jugada realmente terrible, pero no está claro si lo hizo a propósito para intentar trolear o sorprender a su rival, o más bien fue un error de mouse, es decir, un misclick, ¿no? Quizá quería hacer otro movimiento, pero sin querer terminó haciendo una jugada muy mala. El tema es que, bueno, como lo vieron en el título, esto fue una apertura horrible, pero con un remate increíble y se van a dar cuenta por qué. Así que pónganse cómodos y a disfrutar de esta fantástica partida. Y quédense, porque además tendrán al final la tabla de posiciones para los que siempre quieren ver los resultados de este torneo de titulados. Con las piezas blancas en esta primera partida, la joven maestra FIDE rusa Diana Preobrazhenskaya iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el número 1 del mundo Magnus Carlsen respondía con C5, una defensa siciliana. Caballo F3, caballo C6, alfil B5, tenemos una variante Rosolimo por parte de la joven rusa. Y ahora aquí viene el momento extraño, ¿no? Y es que Magnus decidió, y digo decidió entre comillas, jugar G5. Una jugada terrible porque las negras sencillamente se van a dejar un peón a cambio de nada. Obviamente queda la duda de si fue a propósito, si fue un misclick, porque aquí lo correcto es jugar G6, es la jugada más teórica. En caso de alfil por caballo, bueno, viene peón por, enroque y alfil G7 con una posición bastante teórica de la Rosolimo. En cambio, G5, por supuesto, es muy mala. Y bueno, Preobrazhenskaya jugó alfil por C6. Una jugada que parece muy lógica, pero que en realidad no es la mejor. ¿Por qué parece lógica? Porque, bueno, el peón no se puede defender, las blancas van a ganar material. Y bueno, la idea es simplificar la partida, ¿no? Sin embargo, era mejor capturar directamente en G5. Tras caballo F6 viene D3. Y bueno, las blancas no le dan nada a las negras, ¿no? Ni siquiera la posibilidad de quedarse con la pareja de alfiles porque las blancas también la tienen. Pero bueno, en lugar de eso, Preobrazhenskaya jugó alfil por C6, D por C6 por parte de Carlsen, caballo por G5, la blanca se han ganado un peón, caballo F6 atacando el peón central, D3, torre G8, enroque, H6 y caballo F3. Y bueno, ¿qué sucede en esta posición? Que, bueno, en realidad Magnus tiene un peón de menos. ¿Cuál debería ser quizá una posible compensación? Primero la columna abierta porque, bueno, allí está el rey de las blancas. Y otra, quizá la pareja de alfiles, aunque hay que tener en cuenta que las negras también tienen una mala estructura con estos peones doblados y el peón de H6 aislado, ¿no? Así que técnicamente esto es un peón limpio de ventaja para las blancas. Pero bueno, ya saben cómo es Magnus Carlsen, es el mejor del mundo. Alfil G4 por parte del noruego, de momento clavando al caballo. Rey H1, jugada muy lógica de la joven maestra FIDE rusa porque se quita del rayo X. C4 por parte de Magnus, que bueno, busca que las blancas capturen para capturar el peón central y por lo menos igualar las acciones en cuanto a la estructura. Sin embargo, Preobrazhenskaya jugó caballo C3, buena jugada desarrollando, y ahora dama C7 de Magnus. Quizá en este momento había que ser más agresivo con dama 5 para buscar el pase. Las blancas pueden evitarlo con E5, pero tras caballo D5, caballo E4 y dama 4, bueno, las negras comienzan a ejercer cierta presión allí sobre la estructura de las blancas. Ahora, tras la jugada dama C7, H3 por parte de la joven rusa, alfil H5, Magnus mantiene la tensión y espera, ¿no? A ver si las blancas de repente se debilitan con un G4. D por C4 por parte de Preobrazhenskaya, que ahora tiene dos peones de ventaja. Magnus jugó caballo D7, dama D3 y enroque largo. Bueno, el noruego, por supuesto, busca mejorar su posición y qué mejor haciéndolo que llevar el rey al otro sector del tablero, ¿no? Al flanco de dama donde no hay ningún tipo de amenazas. Parece que todo se va a desarrollar en el flanco de rey. La joven rusa jugó dama E3 para quitarse el rayo X de la torre. Y ahora Magnus jugó E5. Un error en esta posición por varios motivos, ¿no? Número uno, fíjense que al estar el peón en E5 impide que la dama coopere allí en el ataque sobre el flanco de rey. Y número dos, la casilla F5 ha quedado débil y puede ser aprovechada fácilmente por el caballo blanco.
Lo correcto era jugar E6 con la misma idea que es desarrollar el alfil, pero sin las desventajas que les comenté. La dama sigue vigilando por acá esta diagonal y la casilla F5 está protegida. En caso, por ejemplo, de caballo E1 para jugar algo como F4, pues vendría alfil C5 y las negras comienzan a ganar tiempos en el desarrollo. En cambio, tras la jugada de 5, bueno, aquí Probrasenkaya se equivocó y jugó A3 devolviendo el favor inmediatamente. Obviamente la idea de las blancas es evitar la jugada alfil B4 porque parece que viene alfil por caballo u otros movimientos, pero en realidad esta no era una amenaza, ¿no? Aquí lo correcto era caballo H4 y en caso de alfil C5, dama E1 y bueno, el caballo se dirige a la casilla F5 que parece bastante buena, ¿no? Para apoyar el desarrollo en E3, amenazar temas en E7. En lugar de eso, tras la jugada 3, alfil C5 por parte de Carlsen, que ataca a la dama de su rival. Dama E2 por parte de Probrasenkaya, la mejor jugada en realidad, ¿no? Aquí ya la posición es bastante compleja y es que las blancas tienen que volver a clavar al caballo voluntariamente porque en realidad no tienen muchas opciones, ¿no? En caso, por ejemplo, de comerse el peón de H6, ahora vendría alfil por H3 y tras peón por torre H8, va a caer este peón, viene la otra torre. Así que, bueno, las blancas tuvieron que volver a colocarse allí en la clavada. Alfil D4 por parte de Magnus. Y ahora las blancas jugaron alfil E3. Error por parte de la joven maestra rusa. Lo correcto era alfil D2. Una jugada más defensiva aquí protegiendo al caballo. Y en caso de F6, pues torre G1, ¿no? Las blancas tienen que jugar allí atrás para intentar llegar a un final con el material de ventaja. Sin embargo, tras alfil E3, Magnus no desaprovechó y jugó F5. Como les dije, el noruego sabe que todo se va a desarrollar sobre el flanco de rey y su rey ahora está muy seguro. E por F por parte de Probrasenkaya, alfil por C3 de Magnus Carlsen y B por C3. Bueno, el famoso trencito aquí. Las blancas se quedan con una posición terrible allí. Ya obviamente las negras tienen incluso ventaja decisiva. Porque lo correcto aquí para mantener la posición con alguna oportunidad era lanzar G4, ¿no? En caso, por ejemplo, de E4, pues vendría caballo H4. Y bueno, están atacados los dos alfiles, el de C3 y el de H5. Las negras están mejor, pero las blancas todavía tienen posibilidades porque les va a quedar un peoncito pasado por allí. En cambio, tras B por C3, Magnus jugó E4, el caballo está clavado y ahora sí Magnus aprovecha esto de manera espectacular, ¿no? Y es que, bueno, aquí Probrasenkaya volvió a hacer una jugada que parecía muy lógica y es dama E1 quitándose de la clavada. Sin embargo, esto es otro error. Aquí G4 era preferible y bueno, tras peón por caballo atacando la dama, viene dama por F3. Las blancas se quedan con una pieza de menos, pero tienen varios peones en compensación. Por ejemplo, este 4 contra 1 es interesante, aunque no debería ser suficiente para complicar a Carlsen. Sin embargo, el problema tras dama E1 es que Magnus aprovechó para hacer una jugada realmente fantástica. Y es que el noruego metió torre por G2, sacrificando la torre de manera espectacular. Esa es la mejor jugada y ahora de hecho las blancas están prácticamente en pocos movimientos. Se amenaza alfil por caballo seguido de dama H2 jaque mate, por lo que Probrasenkaya tuvo que jugar rey por G2, ¿no? Aquí quizá torre G1, dice la máquina, que era la que aguantaba más, aunque tras E por F3, bueno, ya las negras tienen pieza de más. Tienen aquí un ataque monumental y bueno, en realidad atrás torre por, peón por y rey G1 viene caballo 5 y las blancas no van a poder aguantar. Por eso aquí Probrasenkaya se come la torre, Magnus jugó alfil por F3 jaque y tras rey G1 y torre G8, las blancas por supuesto decidieron abandonar porque están mate inevitable al siguiente movimiento. La única posibilidad aquí, o la única jugada, mejor dicho, es alfil G5 y por supuesto vendría torre por G5 jaque mate. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Increíble, ¿no? Después de esa apertura tan mala, Magnus termina rematando de forma tan espectacular. Ahora les pregunto, ¿qué opinan? ¿Esto fue troleo de Magnus, sorpresa para su rival
o simplemente fue un error de mouse, es decir, un misclick. Me encantaría que me dejaran su opinión en los comentarios, porque bueno, para mí fue un misclick, ¿no? Creo que quería jugar G6, pero se le fue el mouse hasta G5 y terminó metiéndose allí en una apertura bastante incómoda, aunque obviamente después supo cómo complicar a su rival y de hecho terminó ganándole de manera espectacular. Como les comenté, por aquí tienen la tabla de posiciones de ese primer torneo de titulados. Campeón Arjun Erigaisi, que estuvo imparable, ¿no? Derrotando, entre otros, a Magnus y a Caruana en partidas que tienen en videos anteriores, así que vayan a verlos. De segundo, Hikaru Nakamura, empatado con Erigaisi, fue el único que le ganó, pero por tiempo, ¿no? En una partida igualada. Y de tercero, Ian Nepomniachtchi completando el podio con 9,5. Más abajo tenemos a Bornik, a Carlsen, por allí Aguirre en el séptimo lugar, Fabiano Caruana de octavo, Denis Lasavic y Francesco Soris. Ese torneo estuvo durísimo. Pero bueno, ¿qué les ha parecido la partida? Si les gustó, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.